festividades del 42 aniversario de esta institución y conmemorativa del 10º aniversario luctuoso de Gerardo Cornejo Murrieta, hoy se presenta el anecdotario Vida y obra de Gerardo Cornejo Murrieta. Para ello, nos acompañan y recibimos con muchísimo gusto a Inés Martínez de Castro, Isidro Durán Díaz, Franco Becerra, Ernesto Camó Gili y como moderador nos acompaña Alejandro Cabral, a quien en estos momentos le cedo el uso de la palabra para dar inicio con este anecdotario. Asimismo, también les recuerdo que a través de redes sociales estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas durante este anecdotario. Adelante y cedo el uso de la voz, Alejandro Cabral. Buenas tardes tengan todas, tengan todos. Es un placer, creo que compartido por quienes estamos aquí, de estar en el Colegio de Sonora, una institución que crece hacia arriba y hacia los lados y crece sobre todo en sus integrantes, en su familia. Algunos de ustedes les tocó ver el embrión, el nacimiento de esta institución y lo pueden constatar más que nadie. Recién acabo de conocer a una de las nuevas estudiantes del posgrado de Colegio de Sonora que se traslada desde fuera y que ya está conociendo esta institución como algo completamente formado y con toda su historia y demás, pero para llegar a esto hubo muchísimos esfuerzos. Todas las instituciones cargan con una maleta amplia de esfuerzos y de pasiones, pero me honra mucho estar en esta mesa y honestamente se los digo, me siento intimidado de alguna manera y honrado de estar en esta mesa en donde se trata de escudriñar en las pasiones íntimas que llevan a que podamos estar sentados hoy aquí celebrando 42 años de convivencia académica, de convivencia cultural. Y creo que ese sería el sentido, porque al hablar de Gerardo Cornejo, inevitablemente tenemos que hablar no solo del Colegio de Sonora, si me permiten me salgo un momento del Colson para hablar de algo que a mí en lo personal me parece muy relevante porque me ha impactado en mi vida. Cuando no existía el Instituto Sonorense de Cultura, cuando no existía la Casa de la Cultura, cuando no existía todavía ni siquiera con una forma el Fonapaz, que fue en algún momento lo que fomentó la cultura acá, existía la casa de Gerardo Cornejo y de Cate. Cuando existía la casa de Gerardo y de Cate, también existía la casa, bueno, poquito después hay que decirlo, la casa de Julio Montané, que fue mi maestro, a quien quise mucho, y muchas otras casas. Menciono esas dos nada más como el ejemplo de lo que fueron las verdaderas y primeras casas de la cultura que se crearon acá en Sonora. Aquí enseguida también estaba el Teatro Noriega, en aquellos ayeres que seguramente hicieron que se acercaran a ver aquella película, a ver aquella obra, aquella cantante que habrá marcado la vida de quienes después abrieron sus casas para que marcaran nuestra vida. Atinadísimo el lugar donde está, por lo tanto, el Colegio de Sonora, y atinadísimo el 42 aniversario del Colegio de Sonora en inaugurarlo, refiriéndose a la vida y el anecdotario, más que la obra, que la podemos conocer bajo otras ópticas, la persona que en base a su pasión y las pasiones compartidas de quienes estaban a su alrededor hicieron posible el Colegio de Sonora. Y como nadie somos seres individuales y como lo que somos es compartido con quienes nos rodean de la manera más íntima, pues hoy inauguramos este espacio con las otras partes de Gerardo Cornejo, podríamos decirlo de esa manera, porque aunque todos ellos tienen una trayectoria tremenda como personas, con su propia producción bibliográfica, volteé para acá y veo toda una biblioteca a mi alrededor, y no solo por los libros que poseen, sino por los que han generado, por todas las referencias que nos han dado, pero definitivamente hoy nos toca a todos quienes estamos aquí hablar del Gerardo Cornejo que nos tocó, que tuvimos la oportunidad de conocer. Así que esa es la primera provocación que les hago y me encantaría que en algún momento nos platicaran cómo se encontraron con Gerardo Cornejo. Ese primer encuentro, cómo fue, porque va a ser muy revelador para nosotros.
Así que, pues sin más, yo les pediría que cualquiera de ustedes nos dijera que quiere empezar y a partir de quién quiere empezar, yo daría una breve introducción por si hay alguien en la audiencia que no los identifique. Pero nos vamos presentando mientras vamos hablando, si le parece. Entonces, ¿con quién abrimos? Ernesto Camus Gil, ¿quién no lo ha leído y debe decir quién no ha saboreado su lectura? Porque además de que lo hemos leído a diario como la sobremesa de nuestro desayuno, desde hace muchísimos años lo leemos en los periódicos locales, lo hemos leído cuando se nos olvida cómo hacer el caldo de queso, cuando tenemos una discusión en nuestra casa. ¿El caldo de queso lleva o no lleva puré de tomate? Pregúntale a Ernesto Camus Gil. Y afortunadamente lo tenemos a la mano para preguntarle, dentro de muchas cosas, investigador de la regionalidad a través del paladar y a través de muchos otros temas. Ernesto, adelante. Bueno, sí, se oye, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en el colegio. La verdad es que me lo han cambiado porque desde antes de la pandemia no venía. Entonces ahorita empiezo, ay, qué suave. Y luego tanta cara conocida, maravilloso también. Quise ser el primero porque pues soy del grupo primero fundador en 1982. En el 80 yo andaba en los desiertos de Zacatecas y Coahuila haciendo investigación sobre los campesinos recolectores de una planta silvestre que se llama guayule, y que nos dijeron es algo muy desconocido, es una planta que puede dar ixtle, puede dar una serie de cosas, de productos, y quieren ver si se puede comercializar. Nos metimos allí y la primera sorpresa fue que era tan desconocida que en 1905 la Rockefeller Company puso una fábrica de ixtle de guayule en esa región. O sea que ya teníamos un trabajo largo allí. Yo andaba allí y acabé, digamos, el trabajo de campo. Fueron 3 años de trabajo, ir y volver. Y llegué a mi casita, que vivía un poco aislado, no tenía teléfono, pero sí estaba trabajando después en una institución que era el Centro de Ecodesarrollo, allí en la Ciudad de México, y ahí estaba cuando un día, allá por 1981, calculo, o finales del 80, recibí una llamada. Hablan por teléfono. ¿Quién? Pues dice que se llama Gerardo Cornejo. La Sierra y el Viento, pensé yo. ¿Quién? Gerardo Cornejo. ¿En serio? Sí, como que me habla Gerardo Cornejo. Ya contesté y me dice, oye, yo soy Gerardo Cornejo. Pues yo soy Ernesto Camus, le dije por si las dudas. Me dijo, oye, quiero hablar contigo, traigo un proyecto y me dijeron que tú podías ser un buen elemento. Pues gracias, ¿qué proyecto? Quiero abrir el Colegio de Sonora en Hermosillo. Yo le dije, pues apúntame, ¿no? Vamos a platicar. Y sí, nos juntamos alguna vez ahí en la Ciudad de México a platicar, y después invité a Katy y a Gerardo y con Marco chiquitito a mi casa en el Estado de México, en un pueblo que se llamaba y se llama todavía Capuluac de Mirafuentes. Y ahí tuvimos una comida muy agradable y empezamos a planchar muchas cosas. Cuando por fin seguimos en contacto, y a Gerardo me habló y me dijo, va a empezar, dentro de tantas semanas, va a ser la fundación en Palacio de Gobierno con el doctor Ocaña, y ojalá puedas venir. Pues vine y estuve en la fundación. Curiosamente, el mismo día se fundó otro centro, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. El mismo día, entonces, estuve en las dos fundaciones y en las dos instituciones trabajé el resto de hasta ahorita, digamos, que ya no trabajo, ando de flojo. Pero así fue ese primer contacto con Gerardo, y bueno, yo creo que hay otra gente ahorita que puede decir cómo fue. Lo único que yo quisiera decir es que un conversatorio, yo creo que nunca había participado yo en un conversatorio. Siempre había participado en mesas redondas o mesas de diálogo, y ahora me saca de onda el nombre. Pero bueno, es lo de ahora. El problema es que parece tan formal
que para recordar a Gerardo Cornejo, la verdad, así como estamos, faltaría una copita de bacanora. Y por lo menos lechuguilla, si no había bacanora, ¿no? Ernesto Camus, que además de todo lo pueden leer, afortunadamente se le puede leer y es un gran conversador. Y yo coincido, no es solo un conversatorio, sino que el nombre es muy provocador, siempre con los tinos, el Colegio de Sonora, porque le llama anecdotario. Así que de entrada nos acotan a que contemos esa otra parte que no vamos a leer en la solapa de ningún libro, que vamos a tener que leer entre líneas y les pedimos que nos la traduzcan. Ernesto, si puedes entregar ese micrófono, por favor. La maestra Inés Martínez de Castro, yo la tendría que presentar en primer lugar como yo la conocí, como mi maestra de prepa. En CEBAT me tocó conocerla, me tocó disfrutar que me diera clases, me tocó pelearme con ella, a ella pelearse conmigo y todas estas cosas, y eso nos lleva a tener una gran amistad. ¿Por qué terminaste? Sí, porque era realmente un estudiante muy necio. Ahora ya no soy estudiante, es lo único que me falta. Inés Martínez de Castro, quien no la conoce, en esto que narraba en el principio, en la promotoría cultural, en la producción cultural, en estar muy cerca de la producción cultural, tanto académica como artística, que ha nutrido nuestro estado desde hace muchísimos años, a veces aquí arriba, a veces allá abajo, a veces comprando los materiales, pero siempre interesada, así la conocimos todos, y así hizo vida aquí en el Colegio de Sonora. Entonces, más que necesario que estuvieras aquí, Inés, pues adelante. Bueno, yo muchas gracias por estar y pues me trae muchos recuerdos este lugar porque yo estuve 29 años en el Colegio de Sonora. O sea que yo entré en el 10º aniversario y bueno, tengo 2 años de jubilada, ya voy para 3. Y pues gran parte de mi corazón se quedó aquí y también una gran parte, por supuesto, en las personas. Yo conocí a Gerardo antes de entrar al colegio. Lo conocí a través de su obra, pero la primera vez que en realidad entablé una conversación con él es cuando inicia una escuela de escritores aquí. Y vine a platicar con él porque yo quería entrar a la escuela de escritores, porque yo había empezado a escribir poemas y a mí me impresionó porque pues conocía su obra y además no tanto su obra literaria, también su obra académica. Uno de los dichos de Gerardo es que yo soy creador de instituciones. Gerardo, cuando yo lo conocí y lo empecé a tratar, como que no le creía muchas cosas, ¿no? Decía, pues es que es escritor, ¿dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad? Y me pasaba mucho eso con Gerardo al principio, ¿no? Que decía, no, es que soy fundador de instituciones. Ahora que repasé su currículum, pues sí, fundó varias instituciones, entre ellas fundó Mexfam, entre otras muchas, lo que ahora conocemos por Mexfam, y luego pues el Colegio de Sonora, la Sociedad de Escritores de Sonora y muchas otras anteriores también, ¿no? Entonces siempre me quedaba yo así dudando de la verdad, ¿no? Pero cuando yo lo conocí, me pareció tan campechano. Y yo decía, bueno, este hombre que ha recorrido todo el mundo, que ha escrito, que fundó el Colegio de Sonora, ¿cómo puede ser así tan fácil de abordar, tan campechano? Y siempre fue así, Gerardo, ¿no? Muy llano, muy campechano. Yo digo que traía el pueblo metido en el alma, siempre.
y que era además un ser transparente. Gerardo para mí era un ser transparente. Y siento yo que muchas veces en su literatura como que le faltaba esa maldad a veces, ¿no? Le faltaba así como esa crueldad, ¿no? Su obra es así también bastante amable, aunque claro tiene espacios dolorosos, ¿no? Esa fue mi primera impresión y me dijo, pues vente a la escuela de escritores y después vamos a fundar esta sociedad de escritores de Sonora. Desgraciadamente yo no pude, a final de cuentas, entrar porque tenía a mi hijo chiquitito y pues tenía que trabajar y pues tenía que cuidarlo, ¿no? Y por supuesto, cuando se lanzó la convocatoria para el puesto y me dijeron, pues yo luego me apunté, ¿no? Y vine, saludé a Gerardo, estaba de rector Jorge Luis Ibarra, pero Jorge Luis Ibarra no terminó su periodo, se fue a la Unison, y pues ahora lo conocí también como jefe, pero bueno, esos serán ya otros López. Inés Martínez de Castro, en esa época en que no se integró a la Asociación de Escritores, sí siguió escribiendo afortunadamente y escribe poesía y la pueden leer. La verdad es que se disfruta mucho leer a Inés Martínez de Castro y a ese niño pequeñito que estaba criando, pues también de alguna manera estaba haciendo poesía porque él también es poeta y es un gran poeta, Bruno, pero Inés Martínez de Castro hay que leerla y hay que acudir a ella también cuando querramos entender la historia de alguno de los feminismos en Sonora, de algunos de ellos. Gracias Inés por todo eso también. Pues ya que venimos así en orden, si me permites, vamos con Franco. Franco Becerra, cuando uno le dicen, cuando a uno le hablan de un publicista, posiblemente se puede imaginar un poquito de la personalidad de Franco Becerra, pero Franco ha estado toda su vida no solo brincando de estado, sino brincándose fronteras, y como publicista se fue a dirigir un canal de televisión, y como director se fue a dirigir la primer producción parecida a lo que puede ser una película en forma o un videojuego o algo que terminó siendo icónico en Sonora, la tuvo el Goyo Trejo produciendo, y se ha brincado en muchos espacios. Entre los espacios a donde se ha brincado Franco, definitivamente ha sido la promotoría cultural, la colección de libros y la colección de amistades, que siempre en su casa se da la buena plática, con Bacamora también, cuando se puede, cuando no con café, pero bueno, seguramente tendrás mucho que platicarnos de esas rutas que transitaste con Gerardo. Muchas gracias, Alejandro. Soy Franco y soy alcohólico. Perdón, no, me equivoqué. Agradezco mucho la invitación que me haces, José Luis, a estar aquí con nosotros, Katy Denma, querida, y Oscar Mayoral, que por ahí anda. Quiero decirles cómo conocí yo a Oscar. Fue por un grito tribal de Vale, Cosio y Maru, cuando yo llegué aquí a Sonora invitado por el doctor Ocaña a dirigir la televisora, la dirección de radio y televisión, donde estaba el ingeniero Abelardo Rodríguez y mi querido Pancho Cruz Salazar. Pero yo tenía un niño en ese momento que necesitaba yo que estuviera ya en primer año, y fuimos a visitar a Cayetano García Puebla, que era el secretario particular del doctor Ocaña, para que me ubicara más o menos en Sonora. Yo iba con Pancho Casanova, mi gran amigo Pancho Casanova en ese momento, y le dije, oye Pancho, pues yo necesito inscribir a mi hijo, que todavía estaban en la Ciudad de México, mi esposa y mi hijo. Me dijo, mira, acompáñame. Y nos fuimos caminando 2 cuadras a donde estaba el Colegio Nuevos Horizontes, ¿te acuerdas, Katy? Y cuando íbamos llegando, escuché a Vale que decía, Alán se va, y dije, yo quiero que estén aquí mis hijos. Y así fue como conocí a Katy y a Gerardo en el Nuevos Horizontes, y encontramos muchos nuevos horizontes. Hacíamos la ronda
entre los Cabrera, y nosotros. Gerardo, por supuesto, le tocaba ir, y a mí también a llevar a tu casa a Lara y a Marco Antonio con mis niños, Leila y Francisco Javier. Y así entablamos una relación muy duradera, muy fraterna. Quiero recordar en este momento una anécdota, varias, pero quiero decirles que aquel colegio de Sonora que conocí, donde estaba gente como mi querido Ernesto el Güero Camus, estaba José Luis, estaba por ahí Nacho Almada también, José Carlos Ruiz, perdón, José Carlos Ramírez, Rocío Guadarrama, Lian Carp, en fin, tantas estrellas que eran la mayoría de ellos muy jóvenes. Yo creo que andaríamos en los años 20 más o menos, ¿no? Lian más que yo. Sí, y éramos, pues nosotros en la dirección de radio y televisión estábamos aquí al lado, en donde ahora está Radio Sonora, y pues era una comunidad realmente chica. Allá con nosotros estaba mi compadre Sergio Galindo Sánchez, Arturo Merino, el Che Ribeiro, en fin, era una comunidad que estábamos muy cercanas aquí a Gerardo. Y quiero comentarles que José Carlos Ramírez era muy carrillero, y voy a comentar aquí una anécdota sin el permiso del Güero Camus. Decía José Carlos Ramírez que cuando llegó el Güero aquí regresó a Hermosillo, visitó a una de sus tías y le dijo: hijo, así que ya regresaste, ¿y qué estás haciendo? Pues estoy en el colegio de Sonora. Ah, compraste el colegio, mi hijo. Lo tenía que decir, sino cuándo, Ernesto. Pues sí, ya vi. Sí. Y después, bueno, pues esta casa está muy cercana a mis cariños, a mis recuerdos. Yo, si me das la oportunidad, después de Isidro, sigo contando algunas otras anécdotas. Muy gracias. Pues permíteme nada más presentarte, Isidro Durán. Él, muchos lo pueden conocer como literato, como promotor cultural también, pero él estudia normal también, ligado a la educación, y creo que esos primeros años marcan, ¿no? Y sobre todo en el quinto, pues, que el quinto marca a todo el mundo definitivamente, esta normal rural que tenemos en Sonora. Y ya Gerardo, entre muchas formas en que lo conocí, ahorita que mencionabas Nuevos Horizontes, lo conocí a través de sus hijos, de Marco y de Lara, cuando fugazmente tuve la oportunidad de darles clases, y posteriormente ya tuve la oportunidad de darle clases ya más organizadamente en Cobach a Lara. Pero yo recuerdo a Gerardo, ese hombre de la ciudad, muy ligado con el campo. Ahí estaba con el campo, era cosmopolita, recorría el mundo y lo conocía intelectualmente, pero nunca quitó un pie del campo. Y hablo de Gerardo porque quiero hablar de Isidro, porque sería lo mismo y sería referirse más o menos de la misma manera ese pie que mantienes allá, ¿no? Isidro Durán. Muchas gracias. Primero, agradecerle la invitación al rector, a Oscar, Katy. Para mí es un gran honor y muy entrañable poder estar aquí. Fíjense que conozco a Gerardo de una manera muy particular, porque en ese entonces yo estaba viviendo en Yécora. Como que no tenía nada que hacer y me decidieron que fuera alcalde del pueblo, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué pasa? Pues ahí te voy. Apenas tenía 27 años. Y una mañana llega un señor ahí del pueblo, a como es en los pueblos, gritando de media calle, ¿no? Maestro, Merta. Y pues ya salgo, ¿no? Pues, ¿qué pasaría ahora, no? ¿Y qué pasa? Oiga, invíteme café, me dijo. Pues pásale, hombre, pásale, toma café. Porque si no los invitabas café en el pueblo, rápido te decían, de todos colores vi menos café. Era un reclamo muy fuerte que te hacían ahí. Pues pasa. Oye, Félix, le digo, no te había visto en estos días. ¿Dónde andabas? ¿Andabas para abajo? Como decían allá cuando iban a la ciudad. No, hombre, verá, venga para acá. Asómese para allá. Ve aquella lámina que está
charoleando con el sol. Ah, sí. ¿Sí sabe qué es? Pues la verdad, ni idea, no había visto esa luz. Es que he estado trabajando yo. Y hay un maestro que está ahí. Dice que es maestro, pero verá cómo platica cosas. Ah, ok. ¿Y pues qué platica? No, dice que es escritor. Dice que es escritor y pues platica muy a todo dar, pero casi no me deja trabajar. Y me platica de muchas cosas. ¿A poco es escritor? Ahí rápido me llamó a mí la atención. Sí, mire, y me dio este libro. Y es cuando por primera vez tengo en mis manos La Sierra y el Viento. Entonces, léalo usted, me dijo, porque me dio vergüenza decirle que no sé leer. Bueno, hacemos algo, le dije. Yo lo leo y te lo platico y luego le dices tú que lo leíste. Ah, muy bien. Y le digo, oye, Félix, ¿y qué tal si lo invitas a que venga aquí a la casa a comer? ¿Con quién vive ella? Está solo ahorita. Dile que venga mañana a comer. Dile que lo invito. Y sí, otro día me llega Gerardo. Yo no conocía, no había visto nunca una referencia de Gerardo, ¿no? Y me llega un hombre en teguas. Las teguas en la sierra es cuando vas al Magüechi, cuando vas al campo a trabajar. Así me llegó. Y empezó a platicar, pero parecía que teníamos muchos años de conocernos. Entró a la casa, se instaló, comimos y empezamos a platicar. Para esto yo ya me había leído gran parte del libro. Me había enganchado con la historia desde el primer renglón. Entonces, ¿sí te vas a ir? Y dije, ¿pero qué es esto? Eso es una historia muy conocida, es una historia muy repetida de la gente de la sierra, porque ahí la gente salía de la telesecundaria y emigraba. Es una historia de esa migración que hace. Y ahí empezamos a platicar y demás, a reír, porque era un hombre con una frescura de lenguaje, tanto escrito, pero en esa oralidad tan propia de los pueblos, en las esquinas de los mentideros. Hablar con Gerardo era sentirte en la sierra. Por eso cuando yo leí decía un pedazo de sierra que camina, efectivamente eso lo fue siempre. Un pedazo de sierra orgulloso de su tierra, orgulloso de su tierra. Más adelante le cuento otra anécdota. Gracias. Muchas gracias, Isidro. Sí, efectivamente fue alcalde de Yécora en una de las muchas ocasiones en que Gerardo hizo de Yécora, yo no sé si su segunda casa o su casa principal, porque yo había veces que pasaba temporadas tan largas en Yécora que aquí en Hermosillo lo extrañaban, ¿no? Cuando hacía calor, sobre todo, nunca se acostumbró al calor. Y bueno, afortunadamente esta casa permitía que no la pasara tan feo. Franco, adelante. Ernesto, ahorita estaba recordando algunas anécdotas muy sabrosas de Gerardo. Estuve en el 89 en varios países africanos y fui a visitarlo allá a la casa de Katy y Daniel, de Gerardo, para que me contara qué podía yo hacer, por ejemplo, en el Cairo, ¿no? Y estuvimos platicando. A mi regreso, me comentó, oye, fíjate que me invitó la colección Voz Viva de la UNAM a hacer mi disco y quisiera que me tomaras algunas fotografías. Dentro de mis aficiones se encuentra la fotografía. Y fue así como estuve todo un día en la casa de Gerardo tomándoles fotos. Desafortunadamente tenemos un par de ellas nada más, los negativos todavía no los encuentro. Y ahí nos pasamos después. Me invitó a su casa en la Ciudad de México. Entiendo que es en las faldas del Popocatépetl, de la Jusco, perdón, de la Jusco. Y en la Toyolcali, ¿cómo es? Toyolcali, Casita de Pájaro. Ahí estuvimos mi esposa y yo todo un día platicando con él muy a gusto. Me enseñó sus libros, me enseñó lo que estaba escribiendo. Me dijo que él escribía mucho a mano porque sentía que la vibración era superior. Y me dijo, oye, ¿quieres conocer a Don Goyo?
Pues yo me imaginé que era una persona por ahí dijo, no, vente aquí a la ventana, se refería al Popocatépetl, ¿verdad? Y ahí estuvimos, comimos, y después me invitó un trago de bacanora. Y maravillado con el elixir de la sierra, me leyó un bellísimo poema que traigo yo aquí para compartirlo con ustedes. El poema se llama Bacanora y dice: rudo mezcal que en Sonora bebemos por tradición y llamamos bacanora por añeja confusión. Por amor a la región brindamos a vaso lleno y exclamamos sin razón: ¡ah, cabrón! Este es del bueno. Lo admiramos al que llega de otras tierras inocente y esperamos que nos diga: ¡ah, caray! Está excelente. Le repetimos el trago machacándole que es bueno, cuando el líquido de fuego le está sabiendo a veneno. Por eso, amigos, les pido que si brindan con bacanora, vean antes que el agredido sea nativo de Sonora. Cuando escuchamos y en honor a Alejandro para... adelante, claro, por favor. Que ver, sí, por favor. Él sí sabía por dónde venía. Cuando escuchamos este poema, inevitablemente vemos a Gerardo. Como también esta exposición, que si no la han recorrido, les pediría que la recorran, porque Gerardo Cornejo, cuando lo leemos, coincido con Inés en que le falta maldad, pero le sobra gancho. Es un hacedor de frases que te va jalando hacia el siguiente párrafo, hacia el siguiente, y son esas lecturas que cuando tienes algo que hacer dices, bueno, hasta aquí, y lo dejas, pero ahí estás volteando de reojo al libro porque quieres retomarlo en casi todos sus libros, incluso en la poesía, que ustedes lo saben, ustedes que escriben, que la poesía es ese arte difícil de leer, que hay que tomarlo dosificadamente. Con Gerardo posiblemente eso no se da tanto, uno quiere terminar el libro, ¿no? Entonces les pido que recorran la exposición, porque van a poder ver al Gerardo Cornejo reflexivo, al Gerardo Cornejo ensimismado, conviviendo con el Gerardo Cornejo brincando festivo en la inmensidad de la vegetación de la sierra. Que sí, que no abandonaba, sino que se le echaba en los bolsillos para irse a recorrer el mundo, ¿no? Entonces me parece atinadísimo el nombre. Ernesto, adelante. Bueno, vamos a volver a 1982. Estábamos en ese momento, mi esposa y yo, terminando un reporte de investigación sobre los recolectores del desierto de Coahuila y Zacatecas, y preparándonos para venirnos a Sonora. Bueno, yo aquí tenía mi familia, Emma Paulina no, es de herencia, de ascendencia yucateca, así que es un matrimonio que recorre todo el país cuando se ofrece. Estamos preparándonos para hacerlo y Gerardo me dijo, en agosto vamos a empezar. En agosto empezamos, pues ahí agarramos camino, ella y yo en carro, nos venimos con el carro medio cargado y un camión bien cargado de muebles y cosas que hemos ido consiguiendo. Llegamos a Hermosillo el 22 de julio de 1982. Habíamos dado el entre, digamos, de una casita en la colonia Santa Fe, pero no teníamos aire acondicionado todavía. Entonces fue unos días tremendos. Después ya nos acomodamos y ya hablé con Gerardo y me dijo, perfecto, qué bueno que estás aquí, nada más te tengo una noticia. ¿Cuál? No hay nada de paga, todavía no tenemos dinero. Bueno, ok. Y le digo, ¿y para cuándo? Pues no sé. Puede ser pronto, puede ser varios meses, me dice. Y ahí entró otro amigo común, Carlos Peña Limón, que dirigía el CIAD, que también estaba recién fundado, y me dijo, vente a trabajar conmigo el tiempo que sea necesario.
Y le dijimos, pues, pero somos dos, además, los dos que se vengan. Entonces, el arreglo fue que trabajamos los dos en el CIAD y las tardes me venía yo aquí al colegio a empezar a armar equipo también. Fueron varios meses y al final fue todo un proyecto de investigación que realizamos Emma Paulina y yo en la que llamamos la región centro-oriente de Sonora, con centro en aquel tiempo en Soyopa. Gracias a la generosidad del CIAD en aquel momento, que me permitió trabajar aquí también en el colegio. Muy pronto, Gerardo ya nos dijo, oigan, hay una excelente noticia. ¿Cuál? Samuel Ocaña quiere hacer una historia general de Sonora. Quiere que nos encarguemos de una parte, va a ser en cinco volúmenes, 5 tomos, y nos pide que en el colegio hagamos el último tomo de la historia general de Sonora. Eso implica que empecemos a trabajar, a hacer una investigación histórica del siglo XX, básicamente. Y eso implica que en un momento va a llegar dinero para trabajar. Entonces, bueno, eso fue marcando mi regreso ya al proyecto de historia de Sonora aquí en el colegio. En ese momento ya estaba conformado un equipo que me voy a permitir leer los que trabajamos en la historia general de Sonora. ¿Dónde está? Bueno, Gerardo fue el que coordinó el volumen, por supuesto, y los que estábamos así como investigadores con un poquito de más experiencia, bueno, era yo, aquí me ponen, simplemente lo ponen ahí arriba porque el Camus es la tercera letra del alfabeto. Después Rocío Guadarrama y José Carlos Ramírez. Después, como coautores de una parte, 2 compañeros míos antropólogos, José Trinidad Chávez y Elsa Margarita Peña. Y luego los colaboradores del resto fueron Oscar Conde, Eduardo Ibarra, Horacio Lagarda, que hizo la parte de la historia de la música, Ricardo León, Miguel Manríquez, que siempre fue el masivo oso. Sí. Cristina Martínez, que aquí está presente, Lourdes Martínez, Carlos Silva, y también se corona en aquel momento como coautor de algo, ahorita no me acuerdo quién, digo de cuándo, Alonso Vidal, una maravilla. En ese momento hicimos toda la investigación y antes de empezar a hablar sobre aquella investigación, nos fuimos para ir conociendo el estado con todos el grupo, que algunos no eran sonorenses. Gerardo y yo un día platicando, ¿cómo los introducimos a Sonora? Y le digo, pues mira, vámonos a las fiestas de San Francisco Magdalena. Y ahí vamos en la combi, cuando ya cabía el colegio en la combi. Y ahí vamos todo el grupo a Magdalena, a empaparnos de la cultura y de la pueblo aquel tan metido en una tradición pues de cientos de años, ¿no? Y lo disfrutamos mucho, comimos en los puestos y por ahí nos tomamos cervezas y al final no sé quién fue el designado, pero llegamos de vuelta a Hermosillo a buen tiempo. Nada más para terminar y luego proseguir con otra cosa. Empezamos a hacer la historia general de Sonora y a mí me encargaron de que trabajara con mi equipo, un equipo que fui formando ahí, encargada de hacer una historia de lo que sucedió en el campo, pero no una historia más bien cultural que económica. Claro que había que ver toda la economía del campo, pero la economía del pequeño productor, del muy pequeño ganadero, los poquiteros que tienen 20, 30 vacas, del agricultor, que en aquel tiempo tuvimos discusiones cuando traíamos los textos. Otros compañeros de otros volúmenes nos decían, no, ¿cómo dices que trabajan con yunta? Sonora es un estrado moderno. Tengo fotos. La gente le sale más barato tener una mula o 2 que un tractor. Y en los pueblos de la tierra todavía, y yo seguro que todavía lo siguen haciendo. Pero bueno, esas cosas iban pasando y las íbamos sacando por ahí. En esas caminatas recorrimos todo el estado, el grupito nuestro, entrevistando gente, entrevistando ejidatarios, entrevistando gente vieja, que se acordaran de cómo eran las cosas en los 30, en los 40, y se fue armando el volumen ese, la parte nuestra en el volumen ese. Llegamos a Tarachi.
un día había que ir a Tarachi, no podíamos dejar de pasar por Tarachi. Y estuvimos ahí en Tarachi entrevistando gente. Y nada más para terminar, un señor, me acuerdo, dice, así que tú trabajas con Gerardo. Sí, ya no más. Ya está Hermosillo, ¿verdad? Sí. Pues mira, aquí viene de repente, pero nos ha leído sus libros. Ah, como es mentiroso. Muy bien. Inés, a mí me encantaría preguntarte, digo, mucho puedes hablar de la amistad, mucho puedes hablar del trabajo, de trabajar junto a Gerardo como rector o como investigador y tú como divulgadora que tenías que transitar muchas cosas y ponerte de acuerdo. Pero me gustaría preguntarte, porque seguro tendrás una anécdota interesante ahí, ¿qué te enseñó Gerardo? Porque él además te estaba cargadísimo de conocimiento que siempre lo repartía, ¿no? Bueno, una cosa muy importante que yo admiraba en Gerardo era su trato con las personas, con los investigadores, con el personal administrativo. Él era muy amable, muy respetuoso. Todas las ideas que yo le llevaba a él, en general, su respuesta era afirmativa y contaba con todo su apoyo, además de su respeto, ¿no? Su sentido del humor. Tenía un gran sentido del humor y ahorita recuerdo una anécdota que me encanta, ¿no? Estaba en ese entonces en que yo entré al colegio y durante muchos años más, don Cande Rascón, que era también de allá de su tierra y hasta familiar, yo creo, ¿verdad? Era familiar de Gerardo, que pues chero bajado de la sierra, ¿no? Y era pues el todólogo aquí, nos hacía todos los mandados, bueno, y muy amable además, ¿no? Y entonces Gerardo contaba la anécdota de que don Cande decía, no, pues ahora estoy trabajando allá con Gerardo, decía. Pues que es un centro de investigación. Y decía, y ahí están los profesores sin hacer nada, nomás lee. Decía, sí, y luego, de flojos, decía, esos son como las chivas de mi compadre Esquípulas, huevones y bravas. Muy bien. Ojalá, José Luis, que te agradecemos, José Luis Moreno, rector del Colegio de Sonora, por haber organizado esto. Ojalá en alguno de los múltiples eventos de este aniversario te des la oportunidad también de platicar tu anécdota personal de la vida de Gerardo, porque todos quienes estamos aquí, si en algún momento en estos días tenemos un micrófono, tenemos un espacio, démonos la oportunidad de hablar de Gerardo, porque sabemos que es inagotable, pero sabemos que es delicioso y conocer al personaje. Cuando yo platico a veces con amistades en la Ciudad de México, con gente que viene de Sonora, de que conocía tal o cual personaje, entre ellos a Gerardo Cornejo, no me lo pueden creer. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la calidad de personas que hemos tenido enseguida, que hemos tenido aquí en Sonora, y pues en el caso de ustedes, que además tuvieron la oportunidad de guardar una estrecha amistad, ¿no? Franco, para no venirnos hasta acá, continuamos y seguimos con Isidro. Quiero recordar que recién fundado el Instituto Sonorense de Cultura, el primer director general fue mi querido José Rómulo Félix Castelo, y Rómulo Félix y mi comadre Alba Gloria Galindo Sánchez organizaron un curso muy importante de escritores
él por el contacto que tenía con José María Fernández Unzaín, vinieron verdaderas estrellas estoy hablando de Manuel Carballo, por ejemplo, Heraclio Cepeda, Carlitos Illescas, en fin, tantas estrellas de la literatura que nos acompañaron. A mí Gerardo me invitó a que fuera instructor de televisión y pasamos ahí momentos muy agradables. Estaba también Ismael Mercado Andrews, Alonso Vidal, en fin, tanta gente. Y quiero recordar, conmemorar es recordar alegremente en este caso a nuestro querido Gerardo. Necesitaré otro trago, yo creo, para que no, quiero decirles que estaba Gerardo ya un tanto enfermo y me tocó hacer un documental en la mina La India, que tú debes conocer. Llegué primero por Yécora y me fui a la mina La India. Después de 3 días de terminar, quise conocer el pueblo de Gerardo. Así que por veredas plagadas de hamapas preciosas, llegué al pueblo de Tarachi alrededor de las 5 de la tarde, 6, y lo recuerdo bien porque son magníficos momentos para fotografiar. Estaba el pueblo solo, y estaba un señor en su poltrona, estaba muy bonita la imagen, y me acerqué a preguntarle, oiga, le dije, ¿y conoce usted a Gerardo Cornejo? ¿Cómo no lo voy a conocer, mijito? Si hace rato pasó girito aquí para su casa. O sea, no se podía quedar callado. Isidro, te toca, siendo muy joven, ser presidente municipal de un pueblo en la sierra, con todo lo que significa eso, y de repente llega otro habitante del pueblo que comía lo mismo, que hablaba de lo mismo, pero que así como se llevaba la sierra a todos los rincones del mundo, cuando estaba en Yécora traía el mundo a que lo conocieran. Seguramente algo de ahí nos podrás platicar. Fíjate que sí, porque después de ese encuentro que tuvimos con Gerardo en casa, pues me invitó a su casa, ¿no? A la cabaña de 4 rumbos. Ándale, ve para allá, vete en la tarde, para que veas la puesta del sol. Y empecé a ir, había 2 caminos, el de piedra que le llamaba él, y pues era la parte del arroyo que si ibas en el carro tenías que tener buen riñón por la amortiguada que dabas ahí. Llegábamos a la cabaña y fue tan grato para mí ver su escritorio, ver la ventana y todo el horizonte de la sierra que de ahí divisábamos. Decía, ¿cómo no va a ser escritor este hombre con este escenario? Inspiraba totalmente. Y luego llegaba la noche, pues yo me llevaba a amigos del pueblo, ¿no? Vaqueros, a campesinos del pueblo. Y llegaba la noche y nos empezaba a enseñar las constelaciones. Mira, junta aquella con esta y esta es la constelación tal. Y nos daba una cátedra de constelaciones. Pero lo más fabuloso que llegó a ser, cuando estábamos en esas tertulias, hacía que nos abrazáramos de los brazos. Y ponía la música de aquella canción del griego, la sorba, y pues ahí nos tiene. Lo bueno que yo estaba joven en ese entonces y la rodilla aguantaba, ¿no? Pero pues ahí nos tiene levantando un pie y el otro, ¿no? Pero era algo tan maravilloso enseñando ese mundo que él había recorrido con una nueva música, pero decía, bueno, este hombre, qué maravilla, ¿no? Y aquel don para platicar con aquella sabrosura que contaba las cosas. Pues un día llega al pueblo un comandante de la judicial, totalmente contrario a la imagen que teníamos de los comandantes. En aquel entonces había un señor de casi 2 metros, de más de 100 kilos, una cosa robusta, ¿no? Que nomás de verlo decías, yo soy el culpable, ¿no? Pues llegó ahí un señor bajo de estatura, regordete, pacífico, amable. Y fuimos a la cabaña de Gerardo. Y Gerardo ponía su música clásica. Y oh, sorpresa, el comandante se sabía las canciones. Decía, esta es fulanita de tal.
Le ponía canciones de ópera. Este es fulanito de tal. ¿Pero cómo? ¿No es cierto? Y corría y se levantaba y volvía a poner otra. Y le llamaba tanto la atención eso, que después en esa cabaña empezaron a visitarlas, yo creo que todos los rectores de aquí de Hermosillo, ¿no? Que existían, y les decía, les tengo un par de ases. Un judicial que le gusta la música clásica y la ópera, y un alcalde que le gusta la poesía. A ver, ¿dónde han conocido ese par, no? Entonces, era muy divertido esa parte. Pero también con Gerardo empezamos a ir a los lugarcitos del pueblo, de las comidas. Y algo que me llamó mucho la atención que me decía cuando fuimos a la casa de una buena señora y nos ofreció comida, la morcilla, la sangre. Y le digo, ¿tienes algo para comer para el maestro y para mí? Pues mira, sacó de una olla de frijoles un frasco que tenía a baño María y lo sirvió. No sé si le guste al maestro eso. Y lo prueba y dice, ¿cómo no? Le dijo, si esta era la comida que mi madre nos hacía en Tarache. Entonces empezó a paladear, a disfrutar y otra vez quizás remontarse a su niñez y a todo su pasado y a lo que realmente vivió él en la sierra, que un buen día llega a Yécora y me da en una carpetita azul. Mira, tu pueblo es culpable de esto, me dijo. Y lo veo escrito a máquina. Y era el primer borrador del libro Balada de Cuatro Rumbos. Y empiezo a leerlo y empiezo a entenderlo mucho más, ¿no? Cuando habla del cimero escondite, ¿no? Donde se fue a refugiar, que soltó sus amarras. Y dices, bueno, qué maravilla. Esto se lo debo gran parte de este libro a Yécora, que después, tiempo después, fue publicado. Entonces, fue tanta la inspiración para él en el pueblo, y realmente era un pueblo muy inspirador en su paisaje con la lluvia, que Katy me encantaba verla cuando llovía en los veranos, con su grabadora, grabando la lluvia. ¿Qué haces, Katy? Sí, cuando tenga calor en Hermosillo lo voy a poner, decía, para refrescarme, ¿no? Entonces, vivían la familia, ¿no? Toda la familia, y Gerardo, pues realmente fue un hombre tan querido en el pueblo, tan querido por nosotros, que un día le dije, voy a quitar del centro del pueblo, estaba una máquina grande diésel, que era la que le daba energía eléctrica al pueblo. Entonces teníamos luz de 7 de la mañana a las 11 del día. Voy a quitar esa bomba atómica que tenemos ahí porque un día va a explotar y va a desaparecer este pueblo. Lo voy a sacar de ahí. Y vamos a tener que hacer algo con ese espacio. Y ahorita es el Centro Cultural Gerardo Cornejo. Otra bomba atómica, pero de cultura, que está ahí. Todas las personas somos especiales, pero hay personas que es evidente que son especiales y que además trascienden, ¿no? De repente me pongo a pensar que a veces uno recorre toda una vida para poder valorar la comida, el campo, la sencillez, el charlar, el ver a las personas en su justa dimensión, sin filtros de títulos, ni mucho menos. Y posiblemente Gerardo escribió muy joven grandes obras, que hoy son obras ya que llevan muchos años de publicadas, y Gerardo estaba con nosotros hace bien poquito, y decimos, pero ¿cómo? ¿Hace cuánto? Pues porque posiblemente ya había transitado ese camino muy joven, se aceleró a eso que los grandes escritores y los grandes intelectuales terminan haciendo ya muy viejos, ¿no? Afortunadamente a ustedes les tocó que les repartiera algo de eso y les enseñara a disfrutarlo, porque no todo el mundo sabemos ese disfrute. Cuando nos dicen a veces de jóvenes, yo quisiera jubilarme, irme a vivir al pueblo, y tú dices, pues tú quisieras, pero yo quiero seguir comiéndome al mundo, ¿no? Y al rato les das la razón, pero no siempre tan fácil. A través de Gerardo creo que era fácil eso, porque había un enamoramiento, un encandilamiento con esa vida sencilla. Me gustaría preguntarles, y que me contesten de manera desordenada cualquiera de ustedes,
no solo aquello que Gerardo les dejó, aquello que ustedes le pudieron haber dejado, esa amistad que se construyó, esa relación que se construyó, sino hoy, ya 10 años, ¿cuándo les ha hecho falta Gerardo más que en cualquier otra ocasión? ¿Qué les ha sucedido en sus vidas que les hubiera gustado compartir con él o preguntarle a él? Creo que a partir de ahí también podremos encontrar a Gerardo Cornejo. Así es, Gerardo. Yo creo que hay una asignatura pendiente que tiene México con Gerardo, que es la filmación en una película de La Sierra y el Viento. La Sierra y el Viento, como saben ustedes, es una obra muy visual que nos representa no solamente a la Sierra de Sonora, finalmente a todas las sierras. Tuvimos en aquella época, Katy, reuniones contigo y Gerardo con Juanito Larriba, que es duranguense, que se caracteriza por tener películas sobre la sierra, y es una asignatura que creo que debemos cumplir. Sería un homenaje extraordinario para Gerardo que se llevara a la pantalla de plata La Sierra y el Viento. Quiero por último comentarles que le debo a Gerardo haberme presentado a gente que yo quise conocer toda la vida, como es el cuentero Laquio Cepeda. Lo recibió Gerardo, pero me dio la oportunidad de que lo llevara yo a cenar. Y de ahí nació una amistad muy, muy, muy cercana con Laco. Y quiero contarles una anécdota. Cuando Laco Cepeda acepta ser secretario de gobierno con el gobernador de Chiapas, pues hubo de toda su generación de la espiga amotinada muchas críticas que se escribieron en medios nacionales criticando que hubiera participado en un gobierno priista. A los 2 años sale de la Secretaría de Gobierno y me lo encuentro en una reunión con cineastas, con los Ortiz Monasterio, por ejemplo, en la Ciudad de México, y le pregunté a Laco, le dije, oye Laco, ¿cómo te sientes después de que te criticaron acremente tus amigos de la espiga amotinada? Y aquel hombre tan sabio me contestó con la siguiente frase: Franco, la gente es como es y no como debería ser. Sí, no los critico. Y por último quiero decirles que el fundador de la Sociedad Sonorense de Historia, mi querido Juan Antonio Ruibal Corella, tiene una frase que también me encanta. Decía mi querido licenciado, que hay que saber conjugar el verbo agradecer. Yo les agradezco mucho este espacio que nos dieron para hablar de nuestro querido Gerardo, de nuestro inolvidable Gerardo. Muchas gracias. Ernesto, que ahorita decías a todo el mundo no nos veía desde antes de la pandemia, pero a Gerardo hace 10 años que no lo ves. ¿En qué momento has deseado que estuviera ahí? Digo, además de todo momento. Bueno, una anécdota última. Me tocó el privilegio de presentar la última novela en la que estuvo presente Gerardo, Lucía del Báltico. Y la verdad, me dio mucho gusto hacerlo. Y ya estaba enfermo, y fue una despedida de alguna manera. Pero fue un privilegio para mí el hacer esa presentación del libro. Hay muchos lugares donde podría uno querer estar con Gerardo, pero el que era mítico de alguna manera era allá arriba en su casa de adobe, que nos juntábamos en las noches con la vista de Hermosillo, y al principio Gerardo decía, y allá está el lago de la presa. Después vino un edificio horroroso enfrente. Le frustraron la vista de la presa, pero ni modo, así fue. Pero esas reuniones eran divertidas, pedagógicas completamente, aprendíamos mucho, y pedagógicas en varios sentidos también. Entonces era un lugar de alguna manera mítico. Ahí acabábamos muchas veces con cerveza y bacanora, y luego con un pozole que preparaba Katy, maravilloso. Entonces era una fiesta aquello. Nomás quiero contar otra anécdota también, que estamos en el 82, está Gerardo armando todo el equipo, estamos tratando de ver cómo íbamos a hacerlo de la historia de Sonora, y vino lo que ya dijo Inés, la contratación de
Candelario Rascón, don Cande, de Tarachi, y muy orgulloso de ser Tarachi, y no podía negar la cruz de su parroquia. Y Gerardo era el muchacho aquel que conoció cuando estaba chiquito, y también era de Tarachi. Y lo contrató Gerardo y ya nos explicó, y don Cande era un hombre muy bueno. Pero ellos todavía no vivían en la casa de adobe, vivían aquí en la colonia, por ahí por la Tlahuaripa, por ese rumbo. Tenían su casa. Entonces fue muy obvio, muy claro, perdón. Gerardo lo presentó al equipo. Este señor nos va a ayudar aquí, mucho gusto ya, don Candelario. Y dijo, bueno, Candelario, mañana preséntate, mañana empieza a trabajar. Perfecto. Al rayar el sol, 5:30 de la mañana, tocó la puerta en la casa de ellos. Y Gerardo, que era de Tarachi, pero había vivido en la Ciudad de México y había viajado por todo el mundo, ya no era tan madrugador, ¿no? Y tú tampoco. Tú abriste, ¿no? Y buenos días, ¿qué se le ofrece a Gerardo? Gerardo llegó aquí con una cara así como, ¿cómo se le ocurre ir a esa hora? Estuvo divertido. Fue en ese momento también que los investigadores y los que estábamos aquí en el colegio empezamos a captar una característica que tenía Gerardo. Si llegaba en la mañana y no había desayunado bien, llegaba de muy mal pelo. Entonces había que tener coyotas, había que tener galletas, había que tener, porque entonces recuperaba su bonomía de siempre, pero en las mañanas era medio gruñón, si no tenía una comida ahí. Entonces, y a mí me daba mucha envidia porque comía coyotas con un gusto. Y yo, si me comía la misma cantidad que comía él, lo notaba luego. Yo no podía comer tantas porque mi cuerpo inmediatamente empezaba a señalarme que estaba mal. Bueno, es nomás. Muchas gracias. Inés, Isidro, como poetas, con toda la brevedad y esas grandes imágenes de la poesía. Bueno, yo sí quisiera hablar de qué le debo todavía a Gerardo, ¿no? Tuve la fortuna de, en 2016, editar 3 obras de Gerardo. Una edición especial, así, de La Sierra y el Viento, que era la 6ª edición, ¿no? Maravillosa. Y 2 obras inéditas, que fue Ángel Extraviado y una novela, y Itinerarios Errantes Italianos, ¿no? Que para mí son 2 vertientes de la literatura de Gerardo, ¿no? Ángel Extraviado me parece que es una obra muy importante, que es poco conocida, que habría que haberle dado más difusión. Eso es lo que creo yo que le quedé debiendo a Gerardo. Itinerarios Errantes, pues es otra faceta de Gerardo, es el Gerardo viajero, que él decía, uno de sus dichos, no, es que yo he ido a 200 países, y yo me quedaba, ¿será cierto? ¿Será cierto? Cómo recorrimos con él Italia, que además otro de los dichos era que decía que, y ahí lo dice, en la introducción de los itinerarios errantes, que él había nacido en Tarachi, pero que era mediterráneo. O sea, que era o griego o italiano. Y que no sabía por qué le decía que adentro, ¿no? De que él era italiano, y pues por eso bailaba sorbe el griego. A la primera provocación bailaba sorbe el griego, ¿no? Y se vestía de negro así como los campesinos griegos o italianos, y bailaba sorbe el griego, ¿no? Otra cosa que aprendí de él es que él era muy bueno para promocionar su obra, nada más pues no le daba tanto, era muy bueno para promocionar su obra, y las presentaciones pues siempre le agregaba algo. Cuando presentaba un Juan Justino Judicial,
que también yo dije, sí. Y ya me dijo, Katy, sí es cierto que tuvo relación con este hombre, con este policía, ¿no? Y pues tenía, ya el Pancho Jaime le había hecho un corrido y lo presentaron el día de la presentación del libro, presentaron el corrido, ¿no? Cuando presentó el libro, este Oficio de Alas, que fue aquí enseguida, me dijo a mí, van a traer una avioneta. Y yo dije, Gerardo está imaginando cosas, ¿no? Otra vez. Y no era un evento de nosotros, aunque nosotros apoyamos igual el otro, ¿no? Y resulta que voy llegando y estaba afuera del Instituto Sonorense de Cultura, la avioneta estacionada, pues. ¿Cómo le hizo? ¿Con quién habló? Y se trajo la avioneta y la puso ahí. No, era genial. No, es que era genial, Gerardo era genial. Y y en cuanto a la poesía, pues mucha de su obra narrativa es más bien prosa poética. Podemos ver toda la primera parte de La Sierra y el Viento, es un poema narrativo. Lo mismo en esta novela del Ángel Extraviado. Hay una gran poesía y además el amor por las sierras, ahí está el amor por las sierras, la imaginación, este muchachito que van buscando y que se convierte en ángel. Para mí fue realmente un placer editar esa novela que necesitamos, ¿cómo le vamos a hacer, Katy? Difundirla más, porque para mí está la categoría de La Sierra y el Viento. Es una novela maravillosa y llena de poesía. Bueno, tiene sus libros de poesía, eso es otra cosa. Además. Sí. Isidro, pues si gustas ayudarnos a cerrar este evento. Y este corrido que dice Inés, al rato lo va a cantar Pancho Jaime, porque al rato están en concierto Pancho Jaime Valencia, junto con Jorge Treguarta y David Mendoza, Los Enemigos Íntimos, haciendo parte del 42 aniversario del Colegio de Sonora y obviamente cantando la musicalización de los poemas de Gerardo. Adelante, Isidro, por favor. Pues muchas gracias por la invitación y qué placer poder estar aquí. Fíjense, la primera vez que entré al colegio fue cuando Gerardo me invita a conocer este colegio y nunca me imaginé poder estar ahorita narrando, ¿no? Algunas de las anécdotas que tuve con él. Me tocó acompañarlo a un panteón ahí en el pueblo que tiene una hélice de una avioneta, de un aviador Coconor, de apellido Coconor, porque andaba investigando. Después me salió que era Oficio de Alas y preguntando quiénes, allá se daba mucho la gente que aprendía, híjole, con mucho valor, pues, en escuela, a conducir avionetas, ¿no? Entonces, y ya después ver lo que él me platicaba en libros era genial, ¿no? Verlo plasmado en un libro y con mucho orgullo de decir, qué grato es que una persona se sienta tan identificado y tan feliz de donde es originario. Que decía una viejita del pueblo que me ayudaba en la casa y a limpiar y a hacer las cuestiones domésticas. Y cuando llegaban a preguntar por mí, que me iba a la cabaña de Gerardo, ella, yo creo que tenía alguna dislexia, decía las cosas al revés, ¿no? Y le decían, ¿y el maestro dónde anda? Pues ahí anda con un jodido escritor que es de Habitachi, de Tarachi, señora, ¿no? Entonces, fue tan querido en el pueblo, de veras, un hombre tan querido en el pueblo, en Yecora, que nos dolió mucho la partida de él y la ausencia de él. Siempre la he pensado yo en decir, hay que divulgar la obra de Gerardo. Hay que divulgar siempre lo que Gerardo es. Ahorita soy maestro de educación primaria y continuamente le leo a mis alumnos por partes La Sierra y el Viento, los cuentos del Pastor de Fieras. Parte de esto, ¿no? Entonces, y fíjense que logré seducir en el buen sentido de la palabra con
al supervisor de la zona escolar allá donde trabajo, que yo le agradezco mucho que esté aquí, maestro Jorge, y hemos logrado que una escuela que está en la colonia Quintas del Sol se le va a asignar ahora el 15 de abril, se le va a asignar el nombre de Gerardo Cornejo. Entonces, abril, 15 de abril. Y esto lo hacemos ahora sí en el marco de su natalicio, que fue el 12 de abril. Entonces, el 15 de abril pues se va a inaugurar y pues vamos a hacer una campaña de difusión de la obra de Gerardo, con los niños, con los maestros, con la propia comunidad, para que no digan, esa escuela se llama tal y quién es, ¿no? Como muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor manera de honrarlo y yo le agradezco mucho a Gerardo, la verdad, que me haya sembrado más el gusto por la literatura. Y muchas gracias a ustedes. No, gracias, gracias. La verdad ha sido un honor estar acompañándoles este día alrededor de la figura de Gerardo que nos está acompañando. Seguramente si cualquiera de ustedes conoció a Gerardo, tiene mucho que platicar. Aprovechen esta sobremesa para seguir hablando de él. Yo les platico cómo conocí a Gerardo. Mi hermana tuvo su primer embarazo y dejó unos días la escuela donde daba clases. Me pidió que la supliera y conocí a Marco y conocí a Lara, y al escucharlos hablar y al ver a dos muchachitos de secundaria con tanto mundo dentro de sus cabezas, ahí fue cuando conocí a Gerardo. Ya después pasaron muchas cosas y entonces si platican con cualquiera de ellos, si platican con Katy, seguramente van a conocer a Gerardo. Quienes no lo conocieron, dense esa oportunidad, y si no se dan esa oportunidad, abran uno de sus libros y van a conocer a Gerardo. Y Gerardo, afortunadamente, tenemos la fortuna de poder platicar hoy con él a través de estas múltiples formas. No todo el mundo tenemos esa fortuna de seguir viviendo. Yo les pediría un aplauso para ellos y sobre todo para Gerardo Cornejo. Gracias, Oscar. Gracias, José Luis. Gracias, Katy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de manera presencial. De esta manera también despedimos la transmisión a través de redes sociales, no sin antes recordarles que a las 5 de la tarde será el concierto estelar de René Gous, mejor conocida como la Centaura del Norte. Es un evento totalmente gratuito y también en este mismo escenario se presenta el grupo anfitrión Enemigos Íntimos aquí en la Plaza Hidalgo. El evento es totalmente gratuito y todos y todas están invitados. Muchísimas gracias. Invitamos también a quienes nos acompañan aquí al fondo hay un ambigú para que después de esta amena charla puedan degustar. Muchísimas gracias y nos vemos por la tarde.